Boa tarde a todos os que nos estão ouvindo aqui desde o canal de YouTube da ESG Urbanismo Inteligente, aqui com base na Serra Gaúcha, em Canela, Gramado, e também desde nosso site, também na ESG Urbanismo Inteligente. Damos as boas tardes a todos nesta sexta-feira. E dentro deste ciclo de encontros internacionais que estamos fazendo, aqui com meu sócio amigo Márcio, estamos preocupados y por eso este diálogo con diferentes pensadores de Iberoamérica y América Latina, preocupados un poco en este nuevo escenario que se puede desenvolver y proyectar a partir de esta situación pandémica y todo que implica esta experiencia universal que la humanidad está viviendo en todo el planeta. Y en ese sentido, obviamente, desde nuestro lado, que trabajamos con proyectos urbanísticos y siempre tentando en un alcance regional y territorial, a cuestión principal, que es a que está metiendo con este ciclo de encuentros, es cómo pensar a sociedades, a ciudades y los territorios en este nuevo escenario a partir de esta experiencia pandémica. Ya tivemos en este ciclo a prestigiosos pensadores desde el ámbito de la filosofía, como Gustavo de Martín, desde arquitectura y urbanismo, como doctor en urbanismo colombiano Leopoldo Villadiego, un máster en paisaje chileno Osvaldo Moreno, y desde los ámbitos de la economía al ingeniero y máster en desenvolvimiento Harold Arango de Colombia. Y hoy tenemos el placer también de recibir a otro amigo, Álvaro Bertoni Sanguinetti, experto en turismo y con amplia experiencia en este tema, desde Uruguay para el mundo, diríamos, con una experiencia fundamentalmente centrada en su trabajo como director general de turismo en el departamento de Maldonado, en Punta del Este concretamente, un lugar bien conocido internacionalmente. Y além disso, porque Uruguay, entre una de sus grandes potencialidades, es justamente el turismo. Entonces, con Álvaro, lo que queríamos conversar, y a partir de ahora, después de complementarlo, obviamente, es ver cómo esta cuestión del turismo hoy está siendo desafiada diante esta cuestión pandémica. Entonces, Álvaro, hola, boa tarde, ¿todo bien contigo ahí? Boa tarde, Daniel, Márcio, un placer para mí estar compartilhando con vocês estos pensamientos, como você bien falou. Eu vou falar en un portuñol, peço desculpa por los cerros. Mas não, tranquilo, que eu também falo meu português argentinizado, então tá tudo certo. Estamos em família. Não quero ouvir o meu espanhol aqui, né? Bom, obrigado pelo convite. Será un gusto para mí poder falar essa hora con vocês. Como bien tú falou, eu fui secretario, como gostan de decir ahí en Brasil, ¿no? Secretario de Turismo de Maldonado. Maldonado tiene 8 municipios, entre ellos el más conocido Punta del Este, más también Piriápolis. Y en aquellos años tuvimos la oportunidad, como profesional de arquitectura y del turismo, desenvolver políticas públicas de turismo que siempre a gente reclama, ¿no? Cuando está de otro lado de la oficina, de tu escritorio, reclama a los políticos qué cosas deberían ser feitas. Bueno, tuve 5 años la oportunidad de mostrar lo que uno pensaba en aquel momento era útil para el turismo de la región. Muy bien. Ya vamos a ir conversando sobre tu experiencia en esta cuestión del turismo y en particular también tu opinión sobre este momento desafiante. Mas antes de ir entrando en ese tema, gustaríamos, como hacemos con todos
tus amigos que hacemos este diálogo, porque la verdad es un diálogo de amigos, estamos reflexionando juntos, estamos filosofando sobre todo esto, porque es un escenario nuevo, onde nos pegó de sorpresa a todos, si bem todos nós estamos falando de estas coisas já faz anos, né? E então achamos que esta é uma muito boa oportunidade para começar a fazer evidente o que denominamos como uma nova construção de um pensamento que se está elaborando, ¿sí? Que está em ação. Mas antes de entrar en tema, nos gustaría saber un poquito cómo está la situación en general en Uruguay vinculada con toda esta cuestión pandémica. Sabemos que Uruguay tomó, como es de costumbre en Uruguay, posicionamientos bien particulares y me parece que con buenos resultados. Entonces, me gustaría también saber un poquito sobre eso, Álvaro. Perfecto, perfecto. Sí, bom, Uruguay, tanto como Argentina y Brasil, cuando o Covid llegó no país, fechó fronteras, fechó aeropuertos y comenzó, por supuesto, que a implementar políticas públicas procurando, ¿no?, conter o virus. Lo cierto es que ha dado muito bem certo las medidas que han sido tomadas, sobre todo porque ha logrado, a partir de los primeros brotes, encapsular el virus, ¿no? Monitorar a aquellas personas que han estado en contacto directo o indirecto con personas que estaban contaminadas, y hallo que esa ha sido una de las acciones que más resultado ha dado, ¿no? Si bien al inicio se generó 2 o 3 focos importantes, ¿no? Con un, ¿cómo es que es decir? Con una importante cantidad de contagio inicialmente, más rápidamente, muy rápidamente lograron confinar esos grupos y de alguna manera combatir con éxito el virus. Lo cierto también es que esa pandemia permitió mostrar a los uruguayos, ¿no?, la capacidad que la salud pública de Uruguay tiene a la hora de atender este tipo de emergencia sanitaria. Por otra parte, y un punto que es también importante destacar, es que Uruguay muy rápidamente logró desenvolver sus propios test PCR, lo que también permitió de alguna manera salir en la búsqueda de aquellas personas que estaban contaminadas. Creo que 2 o 3 políticas de ese tipo, ¿no?, fueron sumamente importantes a la hora de conter la situación. Lo cierto también es que a partir de esa frontera seca que tenemos con Brasil, con ciudades como Rivera, Santana Livramento, Chuí, del lado uruguayo, del lado brasilero, eran puntos muy críticos, muy difíciles de controlar. Y bueno, cuando, no me lembro ahora, más yo que unos 2 o 3 meses atrás, cuando ya estábamos casi con 0 enfermos, a partir de esa frontera con Brasil comenzó a retomarse esa situación. Más, si mal no me lembro, hoy Uruguay debe estar en unos 200 enfermos activos por coronavirus. Muito bem, muito bem. E sim, e ter uma fronteira hoje com o Brasil neste tema é uma questão de risco, né? Porque a situação manejada aqui no Brasil foi completamente diferente. Não vamos a fazer menção a uma coisa que já é pública, né? Com quase mais de 130.000 óbitos e com um manejo, por ser uma federação, um país tão extenso, onde tem contradições nas políticas públicas quando vem desde a União, como se diz aqui, o governo nacional, os estados e as prefeituras. Enfim, todo um grande desafio. Mas o importante, eu acho que você fez menção a uma questão que eu queria destacar, porque faz parte também da nossa conversa temática. Você fez uma menção ao verdadeiro papel do Estado, sim? Porque o Estado tem um papel fundamental, independente de qualquer ideologia política, né? Se bem nós pensamos que as ideologias
são um tema do século XX, que hoje os governos, os países se manejam de uma forma mais pragmática, e este é um bom exemplo disso. Tem algumas questões que são potestade do Estado, que o Estado não pode derivar a terceiros e menos a privados. E uma delas é justamente a saúde. E você fez menção justamente a como o Uruguai soube resolver desde uma saúde pública que conteve com 2 ou 3 políticas importantes esta situação. E nesse sentido, é parabenizar esse direcionamento, porque tem coisas que são do Estado, como a saúde pública, a educação, a segurança pública e o ambiente, né? O cuidado do ambiente. E se a gente fala nesse sentido, e pensando que o Uruguai é um país que uma de suas grandes potencialidades e de suas possibilidades de gerar recursos é o turismo, né? E é aí onde você conhece bastante bem esse tema. Esta situação que estamos vivendo e que fecha fronteiras, que produz isolamento nas pessoas, distanciamento, nem falar que afeta o turismo, obviamente que sim, mas ela, de alguma forma, será que nos provoca uma nova maneira de fazer turismo, ou apenas é uma chacoalhada que daqui a pouco voltará todo à normalidade, como falamos coloquialmente? O que te parece, Alba? Bom, eu não gosto muito desse termo que se está usando, da nova normalidade. Não? Eu acho que nós estamos em um momento especial, não? Um momento onde sim temos que ter cuidados, não só com o tema sanitário, sino também e sobre todo com o comportamento das pessoas. Mas é um tema que vai passar daqui a muito pouco tempo, uma vez a vacina comece a ser aplicada. Por isso que não gosto muito desse termo de nova normalidade. Vivimos em um período de exceção, e assim hay que tomarlo. E também, de alguma maneira, nós conseguimos ver de que durante todo este tiempo de pandemia no hubo grandes cambios con los comportamientos de las personas, ¿no? Cuando hubo oportunidad de, yo que veo mucho la TV brasileña, cuando hubo oportunidad de ir a la playa, ¿no? Vemos que las personas van y se juntan a la playa. O si hay una fiesta, un festival, cualquier oportunidad, ellos van y se juntan Bueno, claro que es un acto de irresponsabilidad, ¿no? Por ese momento especial que estamos viviendo. Pero lo cierto es que eso va a volver a ser un comportamiento natural de las personas, de juntarse, de viajar, de compartir, porque así somos. Ahora, eso no quiere decir que en este momento de especial, ¿no? Que estamos viviendo, tenemos que tener un comportamiento responsable en relación a eso. Y ahí, de alguna manera, el Uruguay, a partir de esas políticas de Estado, ¿no? Relacionado con la sanidad, relacionado con los temas económicos que eso implica también, todos los partidos políticos se alinearon con un gobierno nacional. ¿No? Ahí no importó ideología, no importó partido político, todos fueron atrás lo que de alguna manera el gobierno nacional estaba indicando a partir de un comité de notables formado por más de 40 profesionales trabajando en 3 áreas bien caracterizadas, donde la gente captó lo que el gobierno de alguna manera manifestaba debería ser desenvolvido. Ahora, en términos de turismo, sin duda es una gran oportunidad para retomar o para hacer énfasis en aquello que hace mucho tiempo estamos trabajando, que es la sustentabilidad del turismo, ¿no? Creo que este tiempo está dando esa oportunidad de repensar y de tomar y hacer énfasis en los valores y principios de la sustentabilidad que ninguém hasta ahora estaba como dando mucha bola, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces,
sin duda, este es un momento de grandes oportunidades para retomar y para hacer énfasis en aquello que muchos de nosotros estamos trabajando ya hace mucho tiempo. ¿Tá? Y eso está aconteciendo también desde el punto de vista de la tecnología. Yo que trabajo en la internet hace más de 5 años, 6 años que trabajo con las soluciones y aplicaciones que existen para nos comunicar, para nos generar reuniones online, etcétera, etcétera. Para muchos, esta es una novedad, mas por eso que tampoco gosto de falar nova normalidade. Nova normalidade para quem? Para aquellos que no estaban acostumbrados con esto, puede ser una nueva normalidad, pero en realidad es todo un proceso que inevitablemente vamos caminando hacia nuevas alternativas de comunicación, nuevas alternativas de turismo también, ¿por qué no? Y básicamente eso, yo no acredito de que vaya a existir un nuevo turismo. Lo cierto es que en ese momento de transición, sí, vamos a tener que tener cuidado, como tenemos cuidado con nuestro trabajo, ¿no? Con ir a visitar a nuestros pais, a nuestros abuelos. No vamos a ir y abrazar porque vamos a tener que cuidar de él. No turismo también. Vamos a tener que minimizar un movimiento de las personas justamente porque es ese movimiento de las personas y ese encuentro lo que permite que este virus se transmita. Más es eso, es un periodo de excepción. O sea que esto es apenas un ciclo que va a girar y va a voltar a misma cuestión. Até me lembro, e já te passo a palavra, Márcio, me lembro quando a gente falava com um filósofo sobre esta questão e ele colocava uma questão filosófica, óbvio, mas que você fez menção, né, toda a nova normalidade, que não gosta do termo. E ele dizia, nova e normalidade são duas palavras que se contrapõem, né, porque se é normal, não é novo, e se é novo, não é normal, né? Então, começamos já com um termo que em si é contraposto, né? A gente o que diz que estamos vivendo um momento de incerteza, ¿sí? Não podemos projetar esta situação para frente com certeza porque ninguém de nós sabe. Podemos sim imaginar coisas em função a nossos pensamentos, ao que a gente vem trabalhando já faz tempo, y que este escenario termina de consolidar. Mas o turismo, quién sabe, es donde más se evidencia esto que está pasando, porque hoy perante a grande movilidad y as pessoas tienen esta grande vantagem de hacer turismo por todos lados, né? Todo el turismo ahora, né? Então, a economía que más se chacoalhou foi essa, né? E principalmente em regiões como pode ser Uruguai, que é típica, ou aqui na nossa região. Com certeza, Márcio te vai fazer uma colocação nesse sentido, né? Só queria fazer esta introdução, mas vamos lá, Márcio. Não, tranquilo. Álvaro, eu não tenho certeza da informação, mas parece que hoje Punta recebe em torno de 1 milhão de visitantes ano, né? Punta del Este. No, en realidad Punta del Este está recibiendo unos 600, 700 mil, dependiendo do ano, turistas. ¿No? O asunto es que muchas veces, como yo gosto de decir, Punta del Este es mucho más que Punta del Este. Hay personas que están ficando a 40 kilómetros de Punta del Este, sobre todo el turista internacional. Eles falan así, olha, eu estou aqui em Punta, en realidad están en José Ignacio, 40 kilómetros de Punta. Mas então, hoje Punta del Este no se ve como una ciudad balnearia, sino que se ve como una gran región, ¿no? Y quizás ahí sí, en ese conjunto, podríamos decir que Punta del Este puede estar recibiendo en términos de región, por perto de un millón. Mas lo cierto sí también es que Punta del Este sozinha recibe más del 50% del gasto del turismo internacional se genera en Punta del Este, ¿tá? Y conjuntamente con Piriápolis llega a un 50, 56%. Então, é muito significativo. Então, como região, então talvez esse número possa chegar perto.
mas a grande parcela do número de visitantes está realmente em punta. E aí que eu queria realmente questionar, né, porque a gente tem, de certa forma, um trabalho de melhorar a questão turística, né, talvez trabalhar um pouquinho melhor a questão do turismo de qualidade. E quando a gente percebe nesse ponto onde as pessoas começam a trabalhar muito mais, pelo menos agências de turismo ou alguns empresários do setor turístico ou hotelaria, né? Começa a massificar o turismo, isso pode preocupar um pouco mais a região, principalmente uma região de tão qualidade que é o Uruguai, né? Em termos de produção e tudo mais. E belezas naturais, inclusive, né? O que nós pensamos, né? A gente começa, de certa forma, não acreditar também nesse termo, uma nova normalidade, mas alguma mudança paradigmática a gente pode pensar que sim, né? Pode haver alguma mudança no comportamento da sociedade, né? Ou do consumidor turístico, né? Esse seria uma oportunidade de a gente pensar dessa forma após pandemia, ou seja, toda essa questão de trazer um turismo não tão massivo e sim de mais qualidade, isso pode acontecer? Um pouquinho para complementar o que Márcio falou, que é um pensamento conjunto, óbvio que na ESG a gente construye permanentemente conhecimento, né? A gente diz que neste momento nós dizemos estamos na porta de um novo cenário. Agora, dentro desse novo cenário, tem pessoas que se resistem a esse novo cenário porque não querem sair de seu estado de conforto. Outros que ficaram congelados porque não sabem como reagir. E outros que já estão pensando em uma reinvenção de suas empresas, de projetar os territórios, de suas pessoas, né? Claro, esse é um processo, não é que muda de um dia para outro, né? Nesse sentido que o Márcio colocava, mas nós percebemos que se está na porta de uma mudança, estamos nessa transição, né? Que obviamente pode ter idas e voltas e onde se pode partilhar paradigma antigo com paradigma novo, isto que ele dizia de um novo paradigma, mas que estamos nessa porta de um novo cenário e entendemos isso como uma grande oportunidade. O que acontece é que, claro, depois na realidade estas coisas se contrapõem com isto que você fala. Se relaxa um pouquinho a situação e todo mundo vai na praia e fica como que não funcionava, ou vai na balada de noite, igual, não acontece nada. Digo, é uma ida e volta, estamos em uma transição e por isso acontecem estas coisas. Um pouquinho a intenção porque a gente conversa todos os dias com o Márcio, para ele te provocar nesse sentido. O que te parece isso, Álvaro? Você que trabalhou tanto tempo e trabalha com turismo. Eu acho que esse processo de transição não começou agora com a pandemia, não? Sobretudo no turismo, venimos falando de turismo sustentável já há muito tempo. Lo cierto es que ha sido muy difícil que eso haya sido tomado por parte del sector empresarial y del sector político, porque estaban en esa que ustedes falaron, ¿no? Estaban muy cómodos con la situación. Mas agora que essa pandemia de alguma maneira nos hizo refletir melhor sobre o mundo em que estamos vivendo e tudo o demais, eles começaram a visualizar que se não mudarmos, estamos muito mal. Então, esse momento de pandemia permitiu isso, permitiu acelerar esse processo, assim como acelerou o processo de relacionamento com a tecnologia, está permitindo também acelerar esse processo de novos comportamentos, novas políticas para, de alguma maneira, de forma definitiva, chegar a esse desenvolvimento sustentável que há muito tempo que estamos trabalhando. Então, eu o que imagino em termos de turismo é que sim, estamos em uma grande oportunidade. Por quê? Porque além de ficar sem trabalho, muita gente, tivemos muito tempo para pensar e para ver de que maneira nós podemos reconvertirnos, não só como empresários do turismo, sino também como políticos que necessariamente temos que desenvolver políticas para fazer que as coisas aconteçam de uma maneira diferente.
Então, eu sim estou acreditando de que estamos num momento, aí sim, de clique, não? Iniciamos um processo há já 20, 30 anos atrás, que custou muito construir esse processo, que a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 objetivos y las tantas metas, o mundo está de alguna manera intentando colocar eso en la cabeza de las personas, de los empresarios y de los gobiernos, más que ainda no había tenido la oportunidad de disparar masivamente esos conceptos y esas oportunidades de mejora del mundo a partir de, bueno, solo está aconteciendo a partir de esta situación que nos hizo de alguna manera, a partir de ese tiempo que tenemos, de falta de trabajo, de ver de cómo nos reconvertimos, pensar realmente en cuáles son las cosas a pasar. Eso es lo que estoy acreditando. Y el turismo es una gran oportunidad. Yo siempre puedo decir lo siguiente, ¿no? O que yo entiendo del turismo. El turismo es ese mundo, esa complejidad que permite intercambios, relaciones, aprendizados, ¿no? A partir de que una persona tiene esa necesidad de trasladarse fuera de su ámbito natural de convivencia por un tiempo determinado, va y vuelve. Todo eso implica turismo, todo eso es un mundo complejo. Entonces, entendiendo eso, cuando una persona tiene la necesidad de trasladarse fuera de su ciudad, porque en la ciudad no tiene cómo resolver un problema de salud, él está desarrollando una actividad de turismo de salud. Entonces, coloquemos encima todos los motivos por los cuales las personas tienen que movimentarse y voltar a su lugar de residencia. Todo eso es turismo. Por lo tanto, podríamos decir que todo lo que implica salir de nuestro espacio, de nuestra ciudad, por el motivo que sea, todo eso implica un conjunto de actividades, un conjunto de servicios que resumen de alguna manera este mundo complejo que es el turismo, ¿no? Y como arquitecto y urbanista, yo siempre falaba para mis colegas, oye, es mucho más difícil gestionar, planear un territorio como Punta del Este, que além de las personas que viven ahí todo el año, reciben una masa importante de turistas, que gestionar o planear una ciudad donde el componente turístico no es importante. ¿Por qué? Porque al tradicional hay que agregar ese componente turístico que implica todas esos conjuntos de relaciones y de intercambios que se generan a partir de que llegan visitantes a nuestra ciudad. Entonces, pensando en eso, hay mucha cosa para hacer a partir de esta pandemia en relación al turismo. Ok, la verdad es que então a pandemia es una grande provocadora de que decanta todas estas ideas que todos nos estamos ya conversando, desenvolviendo y intentando implementar ya faz años, ¿sí? En ese sentido coincidimos, ¿eh? Até estaba pensando, en cuanto vos estaba hablando, que nos iniciamos un nuevo proyecto de planeamiento en Minas Gerais, hace pocos días tuvimos que viajar a aquel estado, y todo ese proceso da viagem, e além disso, da semana que passamos aí trabalhando, e a volta, constitui para nós um plus em quanto a experiência, não só pela experiência própria do trabalho que a gente está acostumado a fazer, sino por esta situação especial, né? Porque ter que tomar determinados cuidados extremos, distanciamientos, como también nos trabajamos con cuestiones urbanísticas, observar lo que las personas hacen y dejan de hacer, es también una experiencia muy válida y muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, o que a gente comenzó a preguntar mucho cuando a gente está planeando, pensando un territorio, ¿no? Que en términos de turismo, aquí también, la Serra Gaúcha, se sabe, es un lugar de una demanda muy importante, destino nacional número 1 do Brasil, 6 millones de turistas por año. Entonces, todos sus agentes turísticos aquí se comenzaron a reunir como para decir, tenemos que voltar a comunicar a Serra Gaúcha para que las personas retornen, ¿eh? Porque hoy tenemos más un turismo más regional, un turismo más nacional e internacional, como ya esta región estaba teniendo.
E a gente falava uma coisa com todos eles, falava, antes de estar pensando em uma estratégia de comunicação, é muito mais importante ver quais são as condições, as características que têm que ser pensadas para que este território possa ser oferecido como um território seguro. Seguro em termos turísticos, seguro em termos de higiene, seguro em termos de relações humanas, seguro em termos empresariais e de hospedagem, porque o turista hoje, com toda esta situação, a primeira coisa que se vai perguntar é isso. Posso ir a Punta del Este porque é seguro? Posso ir a Serra Gaúcha porque é seguro? Porque o resto, ele já sabe da marca, já sabe da qualidade que está oferecida, mas agora temos um novo componente que tem que ser trabalhado, que veio para ficar, que é a segurança, diríamos, social, pública, do território. Porque nesta pandemia o que entrou em crise é a confiança, né? Se a gente tem que andar de máscara na rua porque não tem confiança no outro, a gente tem que estar distanciado porque não temos confiança. Como fazemos para construir, do ponto de vista não somente social, obviamente, sino turístico, territórios seguros? Bom, sem dúvida que isso implica de muito trabalho à interna do próprio destino. E eu sempre também gosto de dizer o seguinte, não? Os governos não têm nem as capacidades, nem são suficientemente, nem têm suficiência do ponto de vista de recurso humano, de recurso econômico para desenvolver todas as demandas ou problemas, en este caso focado al turismo, ¿no? Pueden ser otros temas. Entonces, si no tienen todas esas capacidades y es insuficiente, él tiene que generar estrategias de trabajo donde están esas capacidades, que es fuera tu propio gobierno. Entonces, hacer acuerdos de gobernabilidad con otros gobiernos, acuerdos de gobernabilidad con el sector empresarial y a partir de un nuevo espacio de gobernanza, trabajar eso que tú estás hablando, Daniel, ¿no? ¿Cómo generamos un nuevo carácter a partir de que la pandemia nos está instalando nuevos elementos, nuevas condicionantes que no tenemos resueltas? Más que eso también sella un punto de partida, como ve la propia pandemia, para que el destino comience a ser trabajado de una manera diferente, ¿no? Por en cuanto yo lo que estoy enxergando, que ainda se siguen haciendo las cosas de la misma manera, mucho impulso, mucho me parece que, mas no existe un espacio de trabajo, de gobernanza, con acuerdos de gobernabilidad que permita racionalizar recursos humanos, racionalizar recursos económicos y en conjunto construir las mejores políticas para salir de esta situación, mas también a partir de esta situación generar un nuevo carácter al destino, por llamarlo de alguna manera. Y eso quizás tenga mucho que ver con lo que Marcio decía, ¿no? Cómo nuestro destino deja de ser masivo y comienza a especializarse en determinados elementos que caracterizan al territorio. Canela, por lo menos que yo saiba, se caracteriza mucho por parques naturales. Bueno, ¿por qué no retomar ese asunto de los parques naturales, de la naturaleza, além, por supuesto, de los parques de diversiones que pueda tener, ¿no? Yo no veo que se trabaje mucho en ese sentido, si bien ahora están en el Parque de la Ferradura agregando un componente importante a partir de ese mirante. Mas hay mucha cosa para hacer y quizás debería Canela trabajar ese carácter a partir de lo que tiene para ofrecer en términos de natureza, ¿no? Um elemento importante que a gente começa a perceber também, né, Álvaro, é como o turismo regional se intensificou. E eu vejo moradores cada vez mais se apropriando dos seus espaços públicos, que até então eram largados para o turismo, né? Aqui na região, principalmente de Gramado e Canela, e isso eu acho que isso deva se estender para a região também do Uruguai ou outras regiões do nosso mundo afora. Mas como esse elemento pode ser importante justamente para adquirir o que o Dani estava comentando sobre a questão da segurança, né? Se o morador ele tem o uso dele frequente, é uma evidência de que o território está
em segurança, né? E uma outra questão importante também, eu penso, e Álvaro, tu tinha comentado um pouquinho antes, a questão da tecnologia, né? Como, de repente, alguns elementos, tipo um smartphone, pode ser um elemento de tecnologia para que a gente entenda melhor o território a partir dele, para saber se é seguro ou não, entre outras situações, né? Evidente, não estou pensando só na questão pandêmica, mas pós-pandêmica também. Isso pode ter um grande partido, né, do uso da tecnologia para que a gente entenda melhor nosso território e também faça todas essas observações que estão vindo somente agora, né? Parece que a gente perdeu muito tempo, né? Já falávamos tanto tempo atrás, mas só agora a gente coloca isso em prática, né? Es verdad. También con respecto a la tecnología, eu já pasa algún tiempo que vengo trabajando con eso ahí. Mas es así, ¿no? Eu vou contar uma história, não? Eu trouxe de Uruguai em 2016 uma empresa de tecnologia, unos amigos que habían desenvolvido ya en el año 2013 lo que es tecnología cognitiva, ¿no? Lo que es Siri, ¿no? Lo que es Siri, ¿no? En 2013 en Punta nos teníamos nuestros centros de información turística con una aplicación donde las personas hablaban para el celular y el aplicativo anunciaba cuáles eran los eventos del día, a qué hotel poder ir, a qué restaurante poder ir, cuáles eran los descuentos del día. En aquel momento fue muy difícil poder llevar adelante esa startup, por lo que el proyecto cayó. Nos hicimos el esfuerzo de ayudarlos desde el gobierno, mas estaban muy a frente de lo que la gente estaba dispuesta a usar en aquel momento. En 2016 hicimos el esfuerzo de traer a Tecnosino, aquí en Unicinos, y generar una plataforma, una fábrica de aplicativos cognitivos, ¿no? de chatbot cognitivos. Y también no dio certo, estábamos muy a frente de la época. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay que tener un poco de cuidado, de que la tecnología no siempre llega en el momento preciso para que esa tecnología se desenvolva. Mas lo cierto es que la pandemia permitió sí mostrar para el mundo que existen tecnologías que pueden ayudar mucho, ¿tá? Lo que en algún momento una tecnología puede ficar sin uso en un momento porque las personas no están afín a eso, porque la cabeza de ellos ainda está en un tiempo para atrás. En este momento de pandemia sí nos está mostrando de que hay mucha tecnología que puede y debe hacerse un uso más inteligente de la misma. Y para terminar con respecto a ese punto, en Uruguay, ya en esta época de pandemia, tanto Google como Apple hicieron una solución tecnológica que por primera vez la aplicaron en Uruguay durante la pandemia, donde tú bajabas su aplicativo y tú podías saber si te habías cruzado en la rúa con alguien que estaba enfermo. Es un gran avance, ¿ah? Un gran avance, porque si tú sabes que en ese trayecto, mientras tú te moviste durante el día, tú te cruzó con alguien, tú tienes que tener cuidado, o me hago un test, o por lo menos, ¿entendió? Entonces, la tecnología sin duda puede ayudar mucho al turismo, no solo para, en este caso, con respecto a la salud, sino también, como tú dices, ¿no? Cómo la tecnología nos puede ayudar mucho a orientarnos, a conocer otros lugares, a llegar a otras personas que antiguamente costaba mucho llegar con la comunicación de marketing de destino. Exato. Hoje é mais fácil desenvolver isso. Sim, a tecnologia, na verdade, nesta sociedade do conhecimento, né, e obviamente a tecnologia é un grande desafío de sentido transversal. E obviamente en tema do turismo mexe muito, né? Vocês estavam falando, eu estava ouvindo em esta questão das cidades inteligentes, como agora se chamam, né? E escutava aí alguns comentários, por exemplo,
Você mencionó aquí Región dos Parques, que ya en algunas ciudades, en otras ciudades de otros países del mundo, existen elementos tecnológicos vinculados a esta cuestión pandémica, onde você está por entrar a un parque y con un aplicativo él te dice, olha, el parque en este momento está en una capacidad de un 95% de ocupación, recomendamos aguardar 30 minutos para ingresar. En este momento, cuando hablábamos de lugares seguros, de cómo pensarlos, ese elemento tecnológico comienza a ser funcional a segurança desse lugar, porque o usuário vai dizer, não, vamos esperar um pouquinho, que isso está funcional a minha segurança, vou esperar que se descomprima um pouco a população que está dentro e depois entro tranquilo, passeio e não passa nada. Digo, nesse sentido é que as sociedades, os governos, os países, as cidades, os lugares turísticos devem se pensar desde un punto de vista seguro, ¿eh? Y es un grande desafío que llegó para instalarse por cima de la pandemia, porque abrange todos esos aspectos. Mas si a gente sigue avanzando un poquito más, ya que se colocó el tema de la tecnología que tanto nos provoca, yo también do aula de, entre otras cosas, de sociología, y otro día estábamos con los alumnos y yo estaba partilhando una pesquisa, un entrevistado que era brasileño, Nicolelis, un pesquisador científico que trabaja en el Instituto de Massachusetts, en los Estados Unidos, y él hablaba dos avances terribles de la tecnología y que es de una dinámica donde ya el tiempo no existe, porque en pocos años esto va a continuar se evoluindo de una manera que hoy no imaginamos. Él decía que en 10 años ya no vamos a tener más internet, vamos a tener otros elementos tecnológicos, pequeños chips, que tendrán comunicación directa con nuestra mente, donde se obvia do corpo y da movilidad del cuerpo para nos trasladar a diferentes lugares, porque gracias a esa tecnología a gente va a poder manejar situaciones de una virtualidad majestuosa, ¿no? Y daba ejemplo hoy, porque alguien no podía entender, como por ejemplo cómo se puede manejar un avión desde una sala de comandos en un puesto de aterrizaje o una nave espacial. Entonces imaginen esa tecnología avanzando, ¿no? Y yo, y con Marcio hablamos varias veces, proyectábamos eso al turismo. ¿Será que llegará un momento donde las personas ya podrán vivenciar experiencias turísticas sin tener la necesidad de se trasladar al propio lugar? ¿Qué te parece? Porque es una cosa... Eso ya deja de ser turismo. Eso ya deja de ser turismo. Podrá ser un filme, podrá ser alguna otra cosa que ainda no llegó, pero eso no es turismo. Turismo es lo que falamos. La necesidad de trasladarse por el motivo que sea fuera de mi lugar de residencia habitual y con la intención siempre de voltar. Tampoco es me traslado y fico indefinidamente por ahí. Voy y volto, porque ese ida y vuelta implica un monte de servicios, un monte de intercambio, relaciones, aprendizado, como yo falei, que cuando yo retorno a mi lugar, yo vengo siempre mucho más rico, en lo espiritual, en el conocimiento, en el intercambio, etcétera, etcétera. Ahí ya dejaría de ser turismo. Yo no acredito en esos términos que a veces algunos plantean, ¿no? Turismo virtual. No, no es turismo virtual. Eso es otra cosa. Eso es un film, eso es una TV, eso es una película que te permite conocer otros lugares. Eso no es turismo, ¿no? Entonces, y con respecto a eso, una de las cosas que tampoco gosto mucho es eso de ciudades inteligentes. Só porque usa tecnología no es ciudad inteligente. Tá? É tecnologia aplicada à cidade. Eu não estou acreditando, eu acho que isso é puro marketing, entende? E quienes iniciaram esse marketing são aqueles que estão fazendo um gran lobby lá na OMT, que são os espanhóis. Os espanhóis têm a Organização Mundial de Turismo em Madrid, então tem uma relação muito mais direta com eles. Então, todo o que é terminologia nova, eles tratam sempre de colocar aí sua ficha. E aí começou o tema de cidade inteligente. Eu vendo, já há alguns anos, todo lo que es Big Data Turismo.
¿tá? Montevideo está trabajando con una tecnología, representa una empresa española, Mavia, que permite captar todas las conversaciones que se generan en Booking, TripAdvisor, Twitter e Instagram, almacenarlas, procesarlas a través de determinados algoritmos y presentar datos, ¿tá? Mas muchas personas usan eso para decir, mi ciudad es una ciudad turística inteligente, porque nós usamos Big Data Turismo. No, esos son tecnologías que permiten capturar datos, mas la inteligencia es mucho más que eso. Então, eu estou muitas vezes em contra dessas grandes etiquetas que se le dan a determinados términos, ou como é que se diz, ou simplesmente buscando vender melhor meu serviço. Eu acho que isso é puro marketing intelectual, é puro, não é uma coisa. Vocês que trabalham com arquitetura, isso não é cidade inteligente. A cidade inteligente não deveria de necessitar de semáforo. Sin embargo, la tecnología metida en el semáforo te permite captar datos y ahí, la ciudad es inteligente. No, no es inteligente. La inteligencia pasa por otro lugar. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? São terminologias de moda, né? ¿Por qué no comparto con eso? Porque hay un concepto mucho más profundo que es la sustentabilidad, que resta fuerza a la sustentabilidad. A sustentabilidade, para mim, é esse grande marco ético, onde nós deveríamos trabalhar em função desse grande marco ético, que é um acordo entre partes, que de alguma maneira nos diz, nós temos que ir para esse lugar. Tá? Mas quando tu começas a agregar outras definições, outros conceitos que começam a competir com aquilo que é o mais importante, isto começa a ficar em um segundo plano. O mais importante é turismo inteligente, destino inteligente, não é turismo sustentável. Entende qual é? Até porque se a gente usar esse Big Data, né, de uma maneira inescrupulosa, nós vamos trabalhar com a ética, né, das informações, né? Por supuesto, tú puedes acceder a esos datos, mas si tú no eres cuidadoso con esos datos, tú puedes hacer cualquier cosa con esos datos. Exatamente. Então, aí é onde entra a ética e a moral da sustentabilidade. Não, nós vamos trabalhar nestes conceitos e nestes princípios que são o que, de alguma maneira, nos vão a projetar um mundo melhor. E todo o demais deveria estar em um nível funcional a isso. Mas o marco teórico mais importante é esse conceito. Sim. Isso é... Não, a gente concorda plenamente. Estamos cruzando, obviamente, ideas para que quien nos está ouvindo también pueda refletir conosco, ¿no? Sobre estas cosas, porque con certeza estamos en una construcción de un pensamiento que es muy dinámico, ¿sí? En una época se falaba de sustentabilidad y no se sabía bien qué era. Hoy mismo, muchos piensan que sustentabilidad es apenas cuidar da natureza y no entienden este concepto como una cosa transversal, social, institucional, económica, desde esa dimensión que usted falaba de una responsabilidad ética, ¿no? Y como también ahora se comienza a hablar de ciudades resilientes, ¿no? Cómo las ciudades pueden tener esa capacidad de respuestas superadoras perante cada perturbación, porque pasamos de una perturbación a otra, ¿no? La pandemia es una perturbación y entonces, ¿cómo las ciudades responden? ¿Cómo las empresas responden? ¿Cómo las personas responden? ¿Cómo el turismo responde a esta situación y a otras que virán, con certeza, a otras que virán, porque estamos convencidos que estamos en una dinámica que no tiene fin, ¿sí? Y me hace interesante esa cuestión, como se falou, do que realmente se entiende como turismo, ¿sí? Porque para hacer turismo tengo que ficar en un lugar y ahí curtir todos os fluxos que hacen a esa cidade, a esa sociedad, y que otro es una experiencia por ahí de construcción virtual, que puede ser interesante, aquella que falábamos que este pesquisador proyectaba de aquí unos años, mas no termina de gerar esa experiencia da interação com
con una sociedade, né? Porque como comenzamos en esta conversa ao inicio, os seres humanos somos seres sociais, já Aristóteles falava isso. Y seguiremos siendo, si no socializamos, es como que perdemos nuestra razón de ser. Estamos ya llegando casi al final de este diálogo. El tiempo pasa muy rápido, tenemos apenas unos 5, 6, 7 minutos a más. Por eso te quería dar la posibilidad de que você nos possa emitir una mensaje final baseada en tu experiencia en turismo, para pensar el turismo en las próximas épocas, sabiendo que el turismo no es un mecanismo, es un mecanismo, no es un fin, está linkado a otras relaciones de la sociedad, como pueden ser económicas, paisagísticas, de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que usted nos pudiese dejar más que una mensaje, partilhar tu experiencia en ese sentido, proyectada para los próximos años. Bom, eu sempre digo que eu fui um empreendedor da política, né? A política entendida como aquelas coisas que nós fazemos para mudar a realidade, não? Em algum momento, quando eu trabalhava em Punta, trabalhava como arquiteto, atendendo clientes do exterior que queriam construir, melhorar sua segunda residência, não? Como parte de ir a hacer turismo de veraneo em Punta del Este. Mas sempre viendo de que había cosas que no se hacían. Yo un día decidí emprender para la política. ¿No? Mas es puro emprendimiento, no fue vínculo directo con uno, con otro y todo lo demás. Con puro trabajo llegué a ocupar un lugar en el cual yo decía, yo quería estar ahí. Entonces, lo que yo quiero es, si todos nos pensamos mudar realidades, sean turísticas, sean sociales, lo que sean, yo convido a todo el mundo a emprender mismo para la política, porque solo en la política es posible mudar algunas realidades. Algunas realidades, no estoy diciendo todas, mas solo en la política es posible hacer esa mudanza. Por lo tanto, lo que yo quiero dejar para ustedes es eso: emprendan para la política o hagan de la política una herramienta realmente de cambio. Si no quieren actuar directamente en la política, vean de qué manera pueden desenvolver políticas públicas que realmente puedan de alguna manera mudar las cosas que hoy nos visualizamos que están erradas. Eso por un lado. Por otro lado, es que a partir de las políticas, la necesidad siempre de trabajar con la comunidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos y los estados no tienen capacidades ni suficiencia para atender todos los problemas o todas las demandas, o atender o atingir objetivos específicos de cada uno de esos sectores. Por lo tanto, esa falta de incapacidad o insuficiencia que los gobiernos tienen necesariamente precisan del mundo también, ¿no? Exterior, de las ONG, de las organizaciones sociales, de los empresarios. Entonces, trabajar también en esa lógica de gobernabilidad y de gobernanza, donde juntamos recursos económicos, recursos humanos, discutimos políticas, discutimos hacia dónde queremos ir y hacemos, ¿tá? Lo que pasa muchas veces es que cada uno fica como isolado y ahí comienza a aparecer la descredibilidad en los políticos. Y ahí comienza a descreerse en la democracia, y cuando todo eso acontece, no ya sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Tenemos muchas experiencias, sobre todo en América Latina. Por lo tanto, necesariamente nos tenemos que ser activos políticos, ¿no? en esas situaciones. Si no queremos comprometernos, bueno, tenemos otros espacios donde desenvolver o ver la posibilidad de realmente generar políticas públicas que muden lo que nos queremos o lo que nós pensamos que deveria ser mudado, ¿no? Então, nessa lógica, eu convido a vocês, eu sempre gosto de dizer, borremos as fronteiras. Voy al caso ese del turismo, ¿no? No puede ser que el mapa turístico de Brasil llegue a Uruguay lo pintan de amarelo. El mapa turístico de Uruguay llega a Brasil y Brasil lo pintamos de verde.
Hay que romper esas fronteras políticas, geográficas y sobre todo mentales. Y juntemos recursos humanos, juntemos recursos económicos y trabajemos en políticas transterritoriales, ¿no? Y la pandemia, una vez más, nos demuestra que la globalización precisa de política transterritorial. No sirve de nada que Uruguay resuelva sus problemas de pandemia cuando del otro lado en Brasil la cosa está descontrolada y que puede, bueno, eso llevado al ámbito turístico también es necesario. Y imagina todo lo que podemos racionalizar a la hora de sentarnos y de generar gobiernos de gobierno, por decir algo, ¿no? Como un ámbito de gobernanza transterritorial que de alguna manera junta a los países. Y lo que eso nos ayudaría también a llegar al 97% del turismo mundial que no llega a América Latina. 97% del turismo mundial no llega a América Latina. Solo podemos comunicar de una manera mejor y salimos como bloque, como continente, Sudamérica, Mercosur. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro, claro. Esa necesidad, esa es una de las prioridades que nos deberíamos encarar como personas que queremos trabajar y desenvolver el turismo de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Muito bem, muito claro. Nós coincidimos e está dentro de nossos princípios, né? A gente chama integralidade territorial, né? Quando se pensa um projeto, deve ser pensado desde essa integralidade, por cima da jurisdição político nacional ou regional, o que for, né? Com certeza. E em relação a isso que você falava da política, nós também dizemos que o projeto sempre se desenvolve na dimensão da ação política. Seja atuando desde a política ou não, mas ele se desenvolve nessa dimensão das decisões. Então está em cada um de nós. Sempre nós dizemos, quando começamos a trabalhar em algum lugar, nós temos posicionamento sobre as coisas, sobre o território, sobre as cidades, sobre a sociedade. Isso não implica transmitir questões partidárias, mas temos posicionamento. E por quê? Porque o projeto está nessa dimensão da ação política. E os donos do projeto, em última instância, falando em termos globais, são aqueles que têm a capacidade de produzir e transformar a realidade, né? Então, cada um desde seu lado tem este desafio que concordamos plenamente contigo de atuar en esas diferentes segmentos que apuntan siempre a ese mismo posicionamiento. Este es el grande reto, desafío que tenemos todos, ¿no? De no tener una cuestión de un posicionamiento profesional inocuo o desde el momento liberado de ser presto un servicio y acabo. No, es tener un comprometimiento. ¿Para qué? Para poder contribuir con la transformación benéfica de los territorios. Acho que este es un poco el mensaje en que todos nos estamos en concordancia. Celebramos mucho este encuentro contigo, este diálogo que con certeza va a continuar en otros encuentros que vamos a hacer. Daría para, con un chimarrón o un mate de aquel lado, poder seguir esta conversa, esta charla por mucho tiempo. Más sabemos también cuando hablamos de tecnología que si extendemos demasiado después en tecnología, esto es una cosa muy grande. Entonces, Álvaro, muy obrigado por este encuentro, por este ida y vuelta que tivemos, y con certeza vamos a continuar construyendo cosas contigo. Te avisamos y aprovechamos también para pasar el aviso para todos que estamos pensando en un evento internacional a desenvolver aquí en la Serra Gaúcha, si a pandemia nos deixar o ano que vem, onde com certeza vamos te convidar para poder ahí sí partilhar tus proyectos, tus ideas y seguir avanzando en este sentido. Muito obrigado, Álvaro. Prazer, muito obrigado a vocês. Boa Obrigado, tarde. Álvaro. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.